Bien, en las reacciones anteriores vimos que los alcoholes, sí que tienen un grupo alquilo y luego el oxidrilo, pueden reaccionar como bases, en cierta forma, por decirlo de una manera, ya que perdían el oxidrilo, ¿sí? Se deshidrataban o era sustituido el oxidrilo por otra cosa. Prácticamente actuaban como base en el sentido de que perdían el oxidrilo o el oxidrilo era lo importante de su reacción. En estas reacciones que vamos a ver a continuación, lo importante es justamente la ruptura del oxidrilo, es decir, que la cadena de carbonos tiene el oxidrilo, se queda con el oxígeno pero pierde el hidrógeno, es decir, que va a reaccionar ahora como ácidos. ¿Sí? Vamos a ver las reacciones que serían de tipo ácidas. Bien, la primera de ellas es la formación de alcoxios o formación de sales, donde acá sí se ve perfectamente que actúan como ácidos débiles, pero ácidos en fin. ¿Por qué? Porque al reaccionar con metales activos, como el sodio, el potasio, ¿sí? Acá tenemos como la listita de los principales, sodio, potasio, magnesio, aluminio, ¿sí? Lo que sucede es que reaccionan muy similar a lo que sería un ácido, y estos metales, que son los más reactivos, si buscan la lista de reactividad, son los que van a estar más arribita, ¿sí? En la lista de reactividad, lo que van a hacer es desplazar al hidrógeno del oxidrilo del alcohol, ¿sí? Formando lo que conocemos como alcóxido. Alcóxido de sodio, alcóxido de potasio, alcóxido de magnesio, alcóxido de aluminio, etc. ¿Qué es lo que hace el metal? Desplaza al hidrógeno, el hidrógeno se libera y queda como hidrógeno molecular. ¿Sí? ¿Cómo es la reactividad en estos casos? El alcohol más reactivo es el metanol, después tenemos los primarios, luego los secundarios y luego los terciarios, exactamente al revés que cuando reaccionaba con el oxidrilo. ¿Sí? Cuando reaccionaba con el oxidrilo en los terciarios, secundarios, primarios y este sería el último. Bien, eso que tenemos acá, la reactividad, también define el grado de acidez. ¿Sí? Son algo menos ácidos que el agua. Acá tenemos la escala. ¿Sí? Esta escala de acidez relativa, préstenle atención y tengan la nota en un rinconcito para alguna pregunta teórica que les puedan llegar a hacer. ¿Sí? De ordene los siguientes compuestos por nivel de acidez. ¿Sí? Si tienen distintos alcoholes, no hay tanto problema, pues seguramente si tienen 4 alcoholes, uno de ellos va a ser metanol, otro va a ser primario, otro va a ser secundario, otro va a ser terciario, y lo pueden ordenar respecto de esto, no hay drama. El tema es que si además de esos 4 alcoholes tienen al agua, bueno, recuerden que el agua es un poquito más ácida que cualquier alcohol. Por debajo de los alcoholes están los alquinos, ¿sí? Particularmente el etino, que habíamos visto que perdía el hidrógeno y que podía reaccionar también con metales. Por debajo ya tenemos lo que serían los grupos aminas, ¿sí? Que vamos a ver que también son un poquito básicos, pero por debajo estaría esto. Y por debajo estarían los alcanos normales, comunes y corrientes. Bien, pero lo más importante está acá, en este primer pedacito. Eso es lo más importante. Bien, acá tenemos un ejemplo en el cual fíjense que tenemos el etanol, acá está el grupo oxidrilo, perdón, y lo que va a pasar es que este hidrógeno, va a ser desplazado por el sodio y se va a perder como hidrógeno molecular. ¿Sí? ¿Por qué se igualó acá con un 2, un 2 y un 2? Se podría haber puesto un 1, un 1, un 1 y un medio. Da exactamente lo mismo. Ambas formas serían correctas. ¿Sí? Yo puedo decir que reacciona un etanol con un sodio, se produce un etóxido de sodio, que es el alcóxido, y se libera medio hidrógeno. O puedo decir que 2 con 2 me da 1. ¿Sí? Fíjense el nombre. Se parece mucho al tipo de ramificación. Recuerdan que cuando teníamos una ramificación, por ejemplo, la que salía de los éteres, ¿sí? Esto como ramificación que sería de los éteres, era una ramificación etoxi. Es prácticamente lo mismo, sino que si en vez de decir etoxi le ponen etóxido y al lado el nombre del metal correspondiente, tiene el nombre de este compuesto que es relativamente importante dentro de lo que es compuestos orgánicos y sobre todo en esta parte de alcoholes. ¿Sí? Bien, etóxido de sodio, propóxido de sodio, butóxido de sodio, pentóxido de sodio y así dependiendo de la cantidad de carbonos que nosotros tengamos. ¿Sí? Todos ellos son alcóxidos. Bien, y tenemos la formación de ésteres. Habíamos dicho cuando vimos ésteres que la forma, digamos, del éster era una cadena de carbonos que venía, llegaba un carboncito, este carboncito era del tipo casi carboxilo, ¿sí? Pues tenía doble enlace oxígeno con oxígeno,
Y dije casi porque no tiene el hidrógeno, no es el carboxilo, un ácido carboxílico, sino que ese hidrógeno no está. Y acá tenemos otra cadena de carbonos. Lo que habíamos dicho de los ésteres es que tenía una parte ácida y una parte alcohólica. Ahora vamos a ver por qué. Esta reacción, que es la formación de ésteres, también llamada esterificación, y que por supuesto es una reacción del tipo reversible, ¿sí? Yo si a un éster le agrego agua y rompo el éster, formo el ácido y el alcohol, como ya lo hemos visto en formación de alcoholes. Pero si hago al revés, es decir, yo hago reaccionar el ácido con el alcohol, lo que obtengo es éster con el agua. ¿Sí? Revisen esa reacción que les digo, el éster, al agregarle agua y hacer la especie de hidrólisis, es decir, ruptura del éster, obtenemos el ácido del alcohol. Ahora, ácido más alcohol me da el éster con el agua nuevamente. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el alcohol reacciona como ácido, en estos casos, y ese hidrógeno lo pierde. ¿Sí? El hidrógeno auxilio lo pierde. Mientras que el ácido, sorprendentemente, esto se ha estudiado y se ha determinado que es así, el ácido carboxílico, a pesar de ser un ácido, es el que pierde el oxidrilo completo. El oxidrilo del ácido con el hidrógeno del alcohol se juntan para dar el agua. ¿Sí? Y como ahora esto no está y este no está, el oxígeno queda con una patita libre acá, el carbono queda con una patita libre acá, se unen y se forma lo que sería el éster, ¿sí? Con su parte ácida y su parte alcohólica. ¿Sí? De hecho, este oxígeno estaría dentro de la parte alcohólica si se quiere. Bien, esta reacción realmente es bastante usada, bastante tomada, por tanto de ida como de vuelta, así que presten atención, es bastante interesante y de paso les ayuda a fijar un poco el tema de la nomenclatura de los ésteres, de dónde viene, cuál es la parte ácida, cuál es la parte alcohólica. ¿Sí? Recuerden que la parte ácida se le llamaba contaminación ato y la parte alcohólica es la contaminación hilo. Entonces, 3 carbonos, propanoato, 2 carbonos, etilo. ¿Sí? Bien, esta es la formación de ésteres. Y la última reacción que vamos a ver en esta sección es la oxidación, probablemente una de las reacciones más importantes también de lo que es alcoholes. Fíjense las reacciones importantes que están dando en alcoholes y que son muy usadas, ¿sí? Es la oxidación, ¿sí? Hemos visto la reducción, que es justamente la opuesta de la oxidación, es la reducción. ¿Sí? Hemos visto que de aldehídos y de cetonas podíamos pasar a obtener alcoholes. Ahora, la oxidación sería el proceso inverso. La oxidación, como por ahí hemos charlado en algún momento, implica la pérdida de hidrógeno y la ganancia de oxígeno. Mientras que la reducción era la ganancia de hidrógeno o pérdida de oxígeno. Son contrarias. Entonces, en la oxidación la vamos a notar porque perdemos hidrógenos o ganamos oxígenos. De esa forma vemos que estamos oxidando. ¿Qué es lo que va a pasar con alcoholes? Los alcoholes terciarios no se oxidan. Ya vamos a ver por qué al final. Los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos, ¿sí? Y el aldehído puede seguir oxidándose a ácido, o directamente el alcohol primario lo podemos convertir en ácido carboxílico correspondiente. Es decir, el grupo oxidrilo, el carbono que tiene el grupo oxidrilo, se oxida, ¿sí? Pierde este hidrógeno y se convierte en aldehído, o pierde ambos hidrógenos y se convierte en un ácido carboxílico de forma directa. ¿Sí? Bien. Más que eso sería que pierde un hidrógeno y esto se convierte en aldehído. Y luego en este hidrógeno ingresa el oxígeno. ¿Sí? Y ahí tenemos el oxidrilo y el doble enlace con oxígeno. Eso sería el paso correcto. Ahora, ¿cómo sabemos si se convierte directamente en ácido o si va a pasar por el paso aldehído? Depende del oxidante que nosotros utilicemos. El permanganato de potasio se conoce como un oxidante totalmente fuerte, mientras que el permanganato, el dicromato, de potasio se conoce como un oxidante un poco más débil. Cualquiera de estos tres oxidantes, si nosotros ponemos un alcohol primario con cualquiera de estos tres oxidantes, nos va a proporcionar el aldehído. El aldehído con cualquier oxidante, el fuerte, el débil, el que sea, con cualquier oxidante el aldehído nos da el ácido. Esta reacción la vamos a volver a ver en aldehídos, así que tranqui, pero es bastante sencillo. Simplemente el aldehído, ¿sí? Que tiene en un carbono terminal el carbonilo, se le agrega un oxígeno acá, llegamos al ácido carboxílico y listo. Ahora, si usamos permanganato de potasio, el oxidante es tan fuerte que directamente pasamos del alcohol primario a ácido carboxílico y nos evitamos el paso de este intermedio.
O sea que presten atención al oxidante que les mencionen en el ejercicio. Si es cualquiera de estos tres, aldehído. Y si después seguimos oxidando, llegamos al ácido. Pero si es este, pasamos derechito al ácido carboxílico. ¿Sí? Veamos acá un ejemplo. Fíjense, el etanol con el permanganato de potasio pasa directamente a lo que sería el ácido carboxílico. Si no hace falta que sepan por ahí el paso de este intermedio, sino que directamente pueden decir, bueno, si tengo etanol, directamente voy a obtener el ácido etanoico. Listo. Y si en vez de este oxidante tengo otro, alguno de estos tres que están acá, lo que va a pasar es que, por ejemplo, el etanol se le suma medio oxígeno con cualquiera de estos oxidantes en el medio y obtengo el etanal. ¿Sí? Si utilizo óxido de cobre, exactamente lo mismo. El etanol se convierte en etanal. ¿Sí? Esta reacción es bastante particular. Les pueden llegar a preguntar el producto, porque esta reacción es bastante específica. Y siempre sucede exactamente igual. Siempre el alcohol primario se convierte en aldehído y el óxido de cobre entrega su oxígeno y el cobre queda de esta manera reducido. ¿Sí? Se oxida el etanol a etanal y el óxido de cobre se reduce a cobre. Fíjense que se oxida el etanal, pero ahora el etanal lo oxido con cualquiera de los oxidantes que mencionamos arriba y si este se vuelve a oxidar en una segunda reacción, sí llego al ácido carboxílico. Pero tengo que hacer dos pasos. 1, 2, en vez de uno solito, como teníamos acá arriba. ¿Sí? Es decir, yo obtengo el etanal por cualquiera de estos dos medios y luego el etanal, si quiero, lo vuelvo a oxidar. Pero si no, lo detengo ahí y tengo el aldehído correspondiente. Cualquier alcohol primario reacciona de esta forma. Alcoholes secundarios reacciona exactamente igual, pero no genera un aldehído porque ahora, fíjense que un alcohol secundario, el oxidio está unido a un carbono del tipo secundario, es decir, que tiene cadena de carbonos y el hidrógeno. ¿Qué sucede? Pierde este hidrógeno y se forma el doble enlace. Entonces el carbonilo queda en un carbono del tipo secundario y por tanto ahora es una acetona. ¿Qué oxidante podemos usar acá? Este o permanganato. ¿Sí? Cualquiera de los tres nos va a permitir obtener la acetona. ¿Por qué? Porque este carbono ya no se puede seguir oxidando, ya no tiene una patita con hidrógeno libre por acá, ya no tiene más nada, no puede continuar su oxidación y por tanto siempre el alcohol secundario llega a acetona. ¿Sí? Fíjense acá un ejemplo. El ciclohexanol, ¿sí? Se convierte en ciclohexanona, directamente doble enlace oxígeno. El propanol, el 2-propanol particularmente, porque si no sería primario el 1-propanol, es un alcohol secundario, desaparece el oxidrilo, ¿sí? Desaparece todo básicamente, los dos hidrógenos estos se pierden y queda el doble enlace con oxígeno, la propanona. ¿Sí? La oxidación de un alcohol terciario, como les comenté, no, en realidad depende un poco del medio, pero se acepta que no son oxidables. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el alcohol terciario, este carbono, por más que este hidrógeno se perdiera, el carbono no tiene otra patita disponible para generar el doble enlace oxígeno. ¿Sí? No puede hacer eso porque ahí tendría 5 patitas, 5 enlaces. Y como eso no es posible, se acepta a nivel genérico que los alcoholes terciarios no son oxidables. ¿Sí? No son oxidables. Por esta reacción no son oxidables. Ahora, ¿cómo puedo llegar con esto a lograr oxidarlo, digamos? Bien, la reacción sería la siguiente. Agarro el alcohol terciario, lo deshidrato utilizando agua, ¿sí? Lo deshidrato, fíjense que acá pierde el oxidrilo, pierde un hidrógeno, entonces lo deshidrato, una reacción previa que es la que vimos en la parte 1 de reacciones de alcoholes, logro el doble enlace, ¿sí? Y ahora, ese doble enlace sí lo oxido, pero lo oxido fuertemente, ¿sí? Esto podría utilizar una ozonólisis, por ejemplo, en este caso estaría justamente utilizando no, un ozonólisis no porque no llegaría a esto. ¿Por qué no ozonólisis y si una reacción más oxidativa? Porque recordemos que los alquenos, ¿sí? Cuando los sometíamos a una ozonólisis, obteníamos lo que sería aldehídos y cetonas. Y en este caso nuestro producto es una cetona y es un ácido carboxílico metanoico. ¿Sí? Esta reacción mucho no la vamos a ver así. ¿Sí? Pues nosotros hemos visto dos reacciones de oxidación de alquenos. Una reacción de oxidación de alquenos en la cual
se rompía el doble enlace con ozonólisis y generamos cetonas y ácidos carboxílicos. Y otra reacción de oxidación de alquenos en la cual utilizamos un oxidante muy fuerte, que era justamente el permanganato de potasio, ¿sí? Y lo que sucedía es que se rompía el doble enlace, se generaba la acetona en este caso, y lo que me daba como terminal tendía a ir a ácido carboxílico, con excepción de cuando teníamos un solo carbono. ¿Por qué con excepción de cuando teníamos un solo carbono? Porque cuando tenemos un solo carbono, ¿sí?, no se formaba el ácido carboxílico, sino que era tan fuerte la oxidación que automáticamente se formaba el dióxido de carbono. ¿Sí? Esta reacción en particular, ¿sí?, en la cual el 2-metil-1-propeno se oxidaría a estos dos productos, sería si muy específicamente se las dan de esta manera, pero prácticamente no se produce, ¿sí? O sea, si les dicen que tenemos el 2-metil-1-propeno y que se le agrega 3 medios de oxígeno, o que se le agrega oxígeno, solo les dicen eso, se le agrega oxígeno, ahí puede ser que nos dé la propanona, y como no está acá el oxidante fuertísimo, que es el permanganato de potasio, ¿sí?, puede ser que se genere el ácido metanoico en vez de generarse el CO2. Pero si no, lo que hemos visto nosotros es que cuando reacciona con un oxidante fuerte, permanganato de potasio, no se genera el ácido metanoico, sino que se genera el dióxido de carbono. Por supuesto, si acá hubiese otra cadena de carbono un poquito más larga, de 2 carbonos, 3 o más, y fuese lineal, ahí sí se genera el ácido carboxílico respectivo, el ácido etanoico, propanoico, butanoico, etc. ¿Sí? Pero no en este caso particular. ¿Sí? Entonces, cerrando y para que quede la idea. Los alquenos, cuando los vamos a oxidar, nosotros vamos a ver siempre dos casos particulares. La ozonólisis, obtenemos cetonas o aldehídos según qué es lo que tengamos acá de alqueno, que tengamos unido con el doble enlace. Con permanganato de potasio obtenemos siempre cetonas y ácidos carboxílicos, dependiendo qué es lo que tengamos unido con el doble enlace. Y cuando tenemos unido con doble enlace un solo carboncito que quedaría suelto, se obtiene el dióxido de carbono en vez del ácido carboxílico correspondiente porque se oxida muchísimo. Solamente en un caso así, particular en que nos digan que al alqueno se le agrega oxígeno y nos den la cantidad exacta de oxígeno, vamos a poder hacer esto y que en vez del ácido carboxílico, el carboncito que quede suelo se nos convierta en ácido carboxílico en vez de dióxido de carbono. También lo podemos notar por algún dato muy particular. Por ejemplo, si nos dice que de un alqueno se oxida y se obtiene propanona y el ácido metanoico, bueno, tenemos que aceptar que el ácido metanoico no se oxidó al 100%, ¿sí? Pero como esto y esto antes estaban unidos por un doble enlace, obviamente este oxígeno se va, estos oxígenos se van y me queda 3 carbonos unidos por el medio con un doble enlace a un solo carboncito, que sería esto de acá. 3 carbonos unidos por el medio con un doble enlace a un solo carboncito, agrego los hidrógenos correspondientes y listo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso ha sido todo respecto a la oxidación de alcoholes. Este de vuelta es un caso muy particular, pero en general vamos a considerar que los alcoholes terciarios no oxidan y listo. Alcoholes primarios, aldehídos o ácidos carboxílicos. Pueden ser por un solo paso o de a 2 pasos llegando al aldehído o al ácido carboxílico según queramos. Alcoholes secundarios, acetonas. Alcoholes terciarios no se oxidan. Alcoholes terciarios los podemos hidratar, sí. Y después ahí tenemos un alqueno y ya es problema de alquenos, cómo reacciona ese alqueno en particular.